Saludos cordiales y afectuosos a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales y a todos los hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 1, cuyo título es la revelación de Jesucristo. Antes de empezar el estudio, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida, por la salud que nos das. Y te pedimos que conduzcas este estudio, que todos abramos nuestra mente y nuestros corazones y podamos entender y comprender tu palabra. Danos la sabiduría de lo alto para discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo común, y derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que la venida de Jesús es inminente, está muy cercano el gran día de su venida, para lo cual tenemos que prepararnos diariamente escudriñando las Escrituras, leyendo, investigando, especialmente para este tiempo final, el libro de Daniel y Apocalipsis, y difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te damos gracias por todo, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El capítulo 1 de Apocalipsis, con el título La revelación de Jesucristo, empieza a enseñar y a mostrar la importancia de lo que se presenta en este libro, es decir, en el libro de Apocalipsis. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, y el libro es una revelación de Jesucristo. Note, Jesucristo, Jesús como Salvador, su vida y su muerte en este mundo, Cristo como ungido. La palabra Cristo significa ungido en griego. Sería el equivalente a la palabra Mesías en hebreo. ¿Y quiénes eran ungidos? Los reyes y también el sumo sacerdote. Así que el libro de Apocalipsis nos revela a el personaje de Jesús como nuestro Salvador, su ministerio aquí en la tierra, su vida santa y perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección, pero también su obra como sumo sacerdote. Asciende a los cielos, primero en el lugar santo, después en el lugar santísimo, y también como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una revelación del plan de salvación mostrado y revelado en la persona misma de Jesucristo. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el depositario de la revelación divina. Toda la Biblia es una revelación, pues toda revelación para los hombres viene a través de Cristo y toda se centra en Él. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, para darle la verdad para estos últimos días,
para mostrarle lo que debe suceder pronto. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo y Cristo la comunicó a Juan. Juan, el discípulo amado, fue el elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. En la dispensación del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la misma honra en la dispensación del Antiguo Testamento. La instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante que Cristo vino del cielo para darle a su siervo y le dijo que la enviara a las iglesias. Esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Esos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Ordenó a Juan que escribiera en un libro lo que sucedería en las escenas finales de la historia de esta tierra. Esto lo encontramos en el manuscrito 129 del año de 1905. En el Apocalipsis entran reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Todo esto lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 466 y 467. A Juan el Señor le abrió los misterios que serían necesarios conocerlos por su pueblo en los últimos días. Aquellos siervos o colaboradores que trabajan juntos con el Maestro, Señor y Salvador Cristo Jesús manifestarán profundo interés en las verdades encontradas en este libro. Con la pluma y la voz se esforzarán para entender las cosas maravillosas que Cristo vino desde el cielo para revelarnos. Bienaventurado el que lee, dijo el Señor, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo expresado por el profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículos del 1 al 9, es responsabilidad del atalaya, ahora como lo fue en los días del profeta, considerando que la luz que tenemos es más intensa y que nuestros privilegios y oportunidades son mayores. Es el deber de cada ministro o laico advertir a cada hombre que el fin de la historia está cerca y que los mensajes de Dios dados a través del Apocalipsis deben ser acogidos.
Dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: el que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Repito, el que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Sigue diciendo: ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros hermanos necesitan tener la luz puesta ante ellos con contornos más claros. Esto está en Testimonios para los Ministros, páginas 116 y 117. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el tomo 6 de los Testimonios para la Iglesia, página 268, encontramos lo siguiente: todos necesitamos sembrar una cosecha de paciencia, compasión y amor. Segaremos la miel que estamos sembrando. Nuestros caracteres ahora se están formando para la eternidad. Aquí en la tierra nos estamos preparando para el cielo. Debemos todo a la gracia, la libre gracia. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra adopción a herederos con Cristo. Revélese esta gracia a otros. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Los nombres de estas iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor.
vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de la destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Repito, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. El saludo que trae el libro es un indicador de la importancia que el cielo atribuye al mensaje del Apocalipsis y una promesa de la presencia divina al que investiga con el sincero deseo de comprender sus verdades. Se menciona en orden al Padre Celestial, el que es y que era y que ha de venir, al Espíritu Santo, simbolizado por las lámparas del santuario o por los 7 espíritus. Esto está en Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 5, 6. Y a nuestro Señor Jesucristo, de quien se dice que es el testigo fiel, indicando con esto a toda la humanidad de que Él es el representante perfecto del carácter, mente y voluntad de Dios. Juan 1:14. Su vida sin pecado entre los hombres y su muerte de sacrificio testifican el amor y santidad del Padre. El primogénito de los muertos. ¿Qué significa esta frase? Aunque Jesús no fue el primero que resucitó de entre los muertos, sin embargo es considerado como tal en el sentido de que todos los que resucitan antes y después de él obtuvieron su libertad de las ataduras de la muerte por virtud de su triunfo sobre la tumba. Cristo triunfó sobre el pecado y recuperó la heredad de Adán y es el gobernador de la humanidad por derecho. Esto está en Colosenses 2:15, Colosenses 1:20 y Apocalipsis 11:15. En los últimos días, todo ser humano le reconocerá como tal. En el libro Conflicto de los Siglos, página 468, encontramos lo siguiente. El profeta Zacarías dice: sí edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria. Zacarías 6, 12 y 13. Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída. Por toda la eternidad, el canto de los redimidos será a aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, 5 y 6. La visión de Zacarías, que está en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, con referencia a Josué y el ángel, se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia remanente, la que porte el estandarte, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, será puesta entonces en grave prueba y angustia. Ahora vamos a pasar a el libro de Apocalipsis. Vamos a pasar a la Biblia, al capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, Apocalipsis 1, 7 y 8.
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el libro del Salmos, capítulo 50, versículos 3 y 4, encontramos lo siguiente. Salmos 50, 3 y 4, dice: Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. También leamos en Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 6 versículos del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? También pasemos a leer en Lucas capítulo 21-27. Lucas capítulo 21 versículo 27 dice lo siguiente: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También en el libro de Mateo, capítulo 24, 27, dice lo siguiente. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida personal de Cristo por segunda vez a la tierra, cuando todos los que estén vivos le verán. No ha de producirse en silencio o solamente en el desierto o en las cámaras secretas. La revelación de Cristo en las nubes del cielo, todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo. En el libro El Instructor de la Juventud del 11 de agosto de 1898 encontramos lo siguiente: Al ascender Cristo, mientras en el acto de bendecir a sus discípulos, un ejército de ángeles le rodeaba como si fuera una nube. Cristo se lleva a la multitud de cautivos. Él mismo traerá al Padre los primeros frutos de aquellos que durmieron, como evidencia que Él es vencedor de la muerte y del sepulcro. En los portales de la ciudad de Dios, una innumerable compañía de ángeles espera su llegada. En el libro Conflicto de los Siglos, páginas 698 a las 699, nos dice lo siguiente: Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos.
Ahora leamos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente, Daniel 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que se presenta aquí es una resurrección parcial, una resurrección de cierto grupo de justos y de impíos. Se produce antes de la resurrección general. Se despertarán entonces muchos de los que duermen, pero no todos. Es decir, algunos de los justos para vida eterna y algunos de los impíos para vergüenza y oprobio eterno. Esta resurrección se produce en relación con el gran tiempo de angustia sin precedente que habrá antes de la venida del Señor. Los que le traspasaron estarán entre los que resuciten para vergüenza y oprobio eterno. Repito, los que le traspasaron estarán entre los que resuciten para vergüenza y oprobio eterno. Los que tomaron parte en la mayor humillación del Señor y otros que acaudillaron en forma especial la rebelión contra Él, también resucitarán para contemplar su pavorosa majestad cuando vuelva triunfante a la tierra. Aunque esta venida de Cristo es para los impíos una escena de terror y destrucción, es para los justos una escena de gozo y triunfo. Estos últimos, representados por Juan, dicen así: así sea, amén. En el tomo 6 del comentario bíblico, página 1092, encontramos lo siguiente. Cuando los estudiantes de la profecía se dediquen de corazón a conocer las verdades del Apocalipsis, se darán cuenta de cuánta importancia tiene esa búsqueda. Cristo Jesús es el Alfa y el Omega, el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso y caída de Adán. Los dos Adanes se encontrarán en el paraíso y se abrazarán, mientras que el dragón, la bestia, el falso profeta y todos los que han rechazado las oportunidades y los privilegios que se les dieron a un costo tan infinito y no han vuelto a su lealtad, quedarán excluidos del paraíso. Esto lo encontramos en el manuscrito 33 de 1897. Yo soy el Alfa y el Omega. Jesús está revelado a través del Viejo y del Nuevo Testamento. Apocalipsis 22, del 13 al 16. Por lo tanto, Él constituye el Alfa del Génesis y el Omega del Apocalipsis. Una bendición es prometida a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y a quienes cooperan con Él en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Repito,
Una bendición es prometida a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y a quienes cooperan con Él en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Esto lo encontramos en la Review Herald del 8 de junio de 1897. Ahora pasemos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 11. Dice lo siguiente: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el tomo 7 del comentario bíblico, páginas 965 y 966, encontramos lo siguiente: Juan fue enviado a la isla de Patmos, donde, separado de sus compañeros en la fe, sus enemigos suponían que moriría debido a las penalidades y el abandono. Pero aún allí Juan ganó amigos y conversos. Pensaban que por fin habían puesto al fiel testigo donde ya no podría molestar más a Israel o a los impíos gobernantes del mundo. Pero todo el universo celestial vio el resultado del conflicto con el anciano discípulo y su separación de sus compañeros en la fe. Dios, Cristo y la hueste celestial fueron compañeros de Juan en la isla de Patmos. De ellos recibió instrucciones que impartió a aquellos que con él estaban separados del mundo. Allí escribió las revelaciones y visiones que recibió de Dios para narrar las cosas que ocurrirían en el periodo final de la historia de esta tierra. Cuando su voz ya no testificara más por la verdad, cuando no pudiera testificar más por aquel que amaba y servía, los mensajes que se le dieron en aquella costa rocosa y árida se esparcirían como una lámpara que alumbra. Esto está en el manuscrito 150 del año de 1899. Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Pero para el siervo de Dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Le fueron bosquejados los acontecimientos que se verificarían en las últimas escenas de la historia de este mundo, y allí escribió las visiones que recibió de Dios. Cuando su voz no pudiera testificar más de aquel a quien amó y sirvió, los mensajes que se le dieron en aquella costa estéril iban a alumbrar como una lámpara encendida, anunciando el seguro propósito del Señor acerca de cada nación de la tierra. Esto lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 456. Toda nación, tribu, lengua y pueblo
aprenderían el propósito seguro del Señor, no concerniente a la nación judía solamente, sino a cada nación sobre la tierra. El día del Señor, mencionado por Juan, es el sábado. Eso está en Isaías 58:13. Repito, el día del Señor mencionado por Juan es el sábado, el día en el cual Jehová descansó de su gran trabajo de la creación y el cual Él lo bendijo y lo santificó. El sábado fue guardado en forma sagrada por Juan en la isla de Patmos, como lo hacía cuando estaba entre su gente predicando acerca de este día. Las rocas estériles que le rodeaban recordaban a Juan el monte rocoso, Horeb o Sinaí, donde Jehová anunció su ley a la gente diciendo: acuérdate del día sábado para santificarlo. Éxodo 28. El Hijo de Dios habló a Moisés. Esto está en Isaías 33:22 y en Juan 5:22 y 23. El Hijo de Dios habló a Moisés desde la cima del monte. El legislador divino descendió sobre el monte rocoso para anunciar su ley a los oídos de toda su gente, para que se impresionaran por su grandeza y terrorífica exhibición de su poder y gloria, y temblaran transgredir sus mandamientos. Eso lo encontramos en el libro de Sanctified Life, página 74, la vida santificada. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículos 11 y versículos del 17 al 20. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en los diferentes periodos de la historia. Esto lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 15. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 15 dice lo siguiente: y me volví para ver la voz que habla conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el libro Patriarcas y Profetas, página 359, encontramos lo siguiente: al sur estaba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas.
Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Cuando Juan se volvió, vio 7 candeleros de oro, Cristo en medio de ellos, caminando entre las iglesias, de congregación en congregación, de corazón en corazón. Aquel que guardó a Israel, ni cabecea ni se duerme. Si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, con frecuencia la luz languidecería y se extinguiría. Pero Dios no ha dado su iglesia en las manos de hombre. Cristo, quien dio su vida por el mundo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, es el guardia de su casa. Repito, Cristo, quien dio su vida por el mundo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, es el guardia de su casa. Él mira con sumo interés la condición espiritual de su gente y ve si pueden acrecentar su reino. Juan vio a su maestro, con quien había andado y conversado en Judea, pero cómo había cambiado su apariencia. El apóstol le había visto vestido de una túnica púrpura y con una corona de espinas. Ahora él lleva vestiduras de brillantez celestial. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, símbolo de su mirada escrutadora, y sus pies semejantes al bronce fundido ardiente como en un horno, emblema de pureza. Su voz era como estruendo de muchas aguas, como de muchedumbre. Su rostro brillaba como el sol. Ahora pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Dice lo siguiente. Apocalipsis 1, 16 al 18. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancado de las manos de Cristo. La iglesia que dependa de Dios siempre tendrá el resplandor de su luz para reflejarlo al mundo. El arma para doblegar al enemigo será una espada aguda de 2 filos, emblema del poder de la palabra del Señor. Efesios 6:17, Hebreos 4:12. En el tomo 5 de los testimonios para la iglesia, página 467, encontramos lo siguiente. Juan vio en su estado mortal la gloria del Señor que resplandecía como el sol de mediodía, y cayó como muerto. No pudo resistir la visión, pero cuando lo mortal se vista de inmortalidad, 1 Corintios 15:53, los rescatados serán como Jesús, porque le verán como Él es.
El profeta fue fortalecido para vivir en la presencia de su Señor glorificado. Esto lo encontramos en Daniel 10, versículo 9, Isaías capítulo 6, versículo 5 y Ezequiel capítulo 1, versículo 28. El profeta fue fortalecido para vivir en la presencia de su Señor glorificado. En el libro Testimonios para los Ministros, página 95, encontramos la siguiente declaración. No temas, es la eterna seguridad que nos da. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Los creyentes aplican la sangre del Inmaculado Cordero de Dios a su propio corazón. Mirando al gran antitipo podemos decir, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El sol de justicia brilla en nuestros corazones para dar el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Jesús tiene las llaves, símbolos del poder y la jurisdicción sobre la muerte y el sepulcro. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. A Juan se le dio una orden definida de escribir toda la revelación, la cual iba a referirse mayormente a las cosas entonces futuras. En algunos casos, como las de las iglesias, se iba a referir a acontecimientos entonces pasados o que estaban aconteciendo. Pero estas alusiones tenían sencillamente el propósito de introducir cosas que sucederían más tarde, a fin de que no faltase ningún eslabón en la cadena profética. Finalmente, se le indica al profeta que las estrellas son los mensajeros o ángeles de las 7 iglesias, es decir, aquellos a quienes Dios honra dándoles ciertas responsabilidades y haciéndoles partícipes de la luz del sol de justicia, para que la reflejaran a la humanidad, y que los 7 candeleros son las 7 iglesias a través de los diferentes periodos de la era cristiana. Hermanos y amigos, para terminar, quiero decirles lo siguiente. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. Cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de Él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo. Lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. Debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer, y tenemos la bendita promesa de Dios
que al que escudriña, al que estudia, al que lee estos libros, Dios le dará un gozo anticipado aquí en esta tierra. Al que lee, al que estudia y al que difunde el mensaje del tercer ángel, también tendrá sus bendiciones. Hasta aquí el estudio del capítulo 1 de Apocalipsis. Próximamente se dará el estudio del capítulo 2. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.